Como una de las mayores bandas de rock de los años 60 y 70, no se puede negar la colosal marca que Pink Floyd dejó en la música. Desde los primeros días con Syd Barrett, pasando por The Wall hasta hoy. Esta es la verdad oculta de Pink Floyd. Pink Floyd actuó bajo algunos nombres bastante interesantes antes de decidirse por su icónica identidad. Como reveló Far Out, la banda probó suerte con The Megadeth, The Spectrum 5, Screaming Abdabs y otra opción única, The T-Set. Como señaló Far Out, esta última opción tenía un poco de sentido al coincidir con las aventuras alucinógenas que Syd Barrett empezaría a vivir por estas fechas, aunque al final el grupo decidió cambiar el nombre y, como señaló Echoes, The Complete History of Pink Floyd, esto se debió probablemente a otra banda londinense que utilizaba el mismo nombre. Entonces, ¿por qué se decidieron por el nombre de Pink Floyd? Bueno, la razón no es precisamente emocionante. Como explicó Echoes, el cambio fue muy espontáneo por la falta de mejores ideas, y simplemente se quedó. Fue Barrett quien ideó el ahora famoso apodo por su colección de discos. Pink procedía de Pink Anderson, mientras que Floyd era de Floyd Deeper Boy Council, ambos artistas de blues de Estados Unidos. Como bromeó Roger Waters, Anderson Council era su otra opción, que habría sonado como una autoridad local. ¿Habría existido Pink Floyd sin Syd Barrett? El guitarrista cofundador fue crucial, ya que fue el principal escritor del álbum de debut del grupo, The Piper at the Gates of Dawn, en 1967. Como dijo Roger Waters a Rolling Stone, lo que era tan impresionante de las canciones de Syd era que, a través del capricho y la loca yuxtaposición de ideas y palabras, había una poderosa comprensión de la humanidad. Eran canciones esencialmente humanas, pero ese talento, que se debía en parte al excesivo consumo de LSD, fue perdiéndose lentamente, ya que el hábito de consumo de sustancias de Barrett lo llevó lentamente a colapsar. Según Echoes, a medida que el éxito de Pink Floyd crecía, Barrett empezó a sentir las presiones de la fama, lo que le hizo retirarse del trabajo. Tras un año de comportamiento extraño y preocupante, Pink Floyd sustituyó a Barrett por David Gilmour. En abril de 1968, Pink Floyd anunció que Barrett ya no era miembro de la banda. Syd Barrett intentó una carrera en solitario y concedió su última entrevista a Rolling Stone en 1971. De forma inquietante, dijo al medio: "Estoy desapareciendo", y la revista señaló que sus ojos estaban ahora en un estado de shock permanente. Luego se trasladó a su casa de Cambridge, donde se mantuvo aislado. Syd Barrett murió de cáncer de páncreas en el 2006. El octavo álbum de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, se lanzó en Estados Unidos el 1 de marzo de 1973 y entró en la lista de los 200 más vendidos ese mismo mes. 14 años más tarde, el álbum se retiró finalmente de Billboard 200, junto con una aparición posterior en la lista de nuevo, junto con 759 semanas adicionales en la lista de Top Pop Catalog Album. Dark Side of the Moon pasó unas impresionantes 1500 semanas en las listas. Curiosamente, Dark Side of the Moon está relacionado con otro clásico británico. Según Rolling Stone, mientras Pink Floyd lo grababa, pasaba su tiempo libre viendo la serie de comedia Monty Python's Flying Circus. Cuando llegó el momento de rodar su primer largometraje, Monty Python and the Holy Grail, los actores tuvieron problemas para reunir el dinero. Well, actually, I am a knight of the round table. You're a knight of the round table? I am. In that case, I shall have to kill you. Pink Floyd llegó al rescate. El director de la película, Terry Gilliam, reveló a The Guardian: "Ninguno de los estudios de cine nos daría dinero. En aquella época el impuesto sobre la renta alcanzaba el 90%, así que recurrimos a las estrellas de rock para financiarnos. Elton John, Pink Floyd, Led Zeppelin, todos ellos tenían dinero y parecíamos una buena opción fiscal". Finalmente, Pink Floyd aportó el 10% del presupuesto inicial de la película, de 200,000 libras esterlinas, según Rolling Stone. La novela Rebelión en la granja de George Orwell, escrita durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo un éxito inmediato, ya que la primera edición se agotó en apenas un mes. La historia gira en torno a un grupo de animales que se rebelan contra los granjeros que los poseen, una alegoría que advierte sobre el hecho de permitir que los totalitarios tengan todo el poder político. Man is our enemy. Este libro también sirvió de inspiración para el álbum de Pink Floyd de 1977, Animals. No sería la única vez que Pink Floyd adoptara una postura social audaz. Seguirían con el comentario político de 1979 en The Wall. Con solo 5 canciones, Roger Waters adoptó el libro de Orwell en sus letras y títulos. Como señaló Far Out, las ovejas son los seguidores descerebrados, los perros son los aspirantes a imperialistas y los cerdos son los gobernantes. There will be no more meetings, no more endless debates. From now on, a special committee of pigs will decide all aspects of the farm.
Como señala Roger Waters and Pink Floyd, The Concept Albums, incluso la portada del álbum Animals tiene un significado para el punto que Waters está tratando de hacer. Como los cerdos son los gobernantes, se ve un gran cerdo inflable suspendido en lo alto de la central eléctrica londinense de Battersea, que en su día fue un símbolo del poder en el Londres industrial. En 1977, Pink Floyd tocó en el Estadio Olímpico de Montreal. Según National Post, 80,000 aficionados descontrolados fueron a verlos. Wayne Larson, de Montreal Gazette, estaba entre la multitud, cerca de la parte delantera. Recordando a la multitud alborotada, Larson explica que los fuegos artificiales, uno de los cuales se disparó cerca de la cabeza de Roger Waters, acabaron con el ambiente del concierto. Según Larson, Waters gritó: ¡dejen de encender fuegos artificiales! Pero el caos no cesó y, según varios relatos, los asistentes acabaron agarrando a uno de los culpables de los petardos. Lo arrastraron hasta el escenario y lo sujetaron mientras Waters le escupía en la cara. Este concierto de Montreal fue el último que la banda tocó antes de grabar The Wall y sirvió de enorme inspiración. Como dijo Waters a National Post en el 2016, lo que creo que pasó fue que yo estaba enfadado. Con todo el respeto a la población de Montreal, ellos estaban completamente borrachos. Añadiendo que, reflexionando sobre el momento, se dio cuenta de que estaba en el error. No pudo quitarse de encima el hecho de que el incidente no le hizo sentirse humano. Por ello, Waters ideó The Wall, que, según dice, consistió en construir un enorme muro entre él y la gente con la que intentaba comunicarse. En 1982 se lanzó The Wall, una película basada en el disco de la banda. Roger Ebert la calificó como la mejor de todas las películas de ficción dedicadas al rock, y la película ganó 2 premios BAFTA al año siguiente. En pocas palabras, Pink Floyd, The Wall, se convirtió en un clásico de culto, por lo que muchos se sorprenderán por lo difícil que fue terminar esta película. En un ensayo publicado en su página web, el director de la película, Alan Parker, declaró: estoy muy orgulloso de ella, pero la realización de la película fue un proceso muy miserable. Resultó que la principal dificultad provino de Roger Waters y de Gerald Scarfe, el dibujante que ayudó a Waters a crear el espectáculo escénico de The Wall. Como explicó el propio Parker, la personalidad de Waters era intimidante, especialmente cuando se trataba de sugerir algo fuera de su propia visión personal para la película, lo que provocó tensiones entre él y Scarfe. Según Far Out, el animador estaba tan angustiado y ansioso por trabajar en el proyecto que recurrió a la bebida, y se le solía ver con una petaca de whisky. Como explicó Parker, no volvería a ver a Waters por décadas luego del estreno de la película. Mientras tanto, cada vez que Parker se topaba con Scarfe, el dibujante se estremecía, pero Scarfe acabaría haciendo las paces con Parker. El anfiteatro de la antigua ciudad de Pompeya llegó a albergar hasta 12,000 espectadores, y en él se celebraban desde luchas de gladiadores hasta actos circenses. Cuando el cercano monte Vesubio entró en erupción en el año 79 después de Cristo, arrasó con la población de Pompeya, y la ciudad permaneció enterrada hasta 1700. Casi 300 años después, ese mismo anfiteatro fue el escenario de uno de los conciertos más extraños de la historia, Pink Floyd Live at Pompeii. Como dijo el director del documental, Adrian Maben, a Brain Damage, eligió Pompeya porque le gustaba la contradicción de tocar en vivo en un lugar que está muerto. Como Pink Floyd iba a tocar prácticamente sin público, la idea de resucitar la ciudad muerta se le ocurrió con la esperanza de que los fantasmas del pasado pudieran volver de alguna manera. Las tomas de la Pompeya vacía combinadas con las melodías de Pink Floyd dieron un resultado cautivador. Según contó Maven a Prague, el road manager Peter Watts le dijo que el sonido tenía algo de eco. Watts también hizo notar el hecho de que los romanos que construyeron el anfiteatro pensaron no solo en la estructura, sino también en las cualidades acústicas. Como dijo David Gilmour años después, en el 2015. No creo que ninguno de nosotros pensara que duraría en la mente de la gente tanto tiempo como lo hizo. Dark Side of the Moon es el mayor éxito de Pink Floyd, con millones de copias vendidas desde su lanzamiento. Naturalmente, con tanta gente escuchándolo, los fans lo han analizado, mientras que otros incluso empezaron a hacer extrañas conexiones con otras obras de arte. Un artículo publicado en 1995 por The Fort Wayne Journal Gazette afirmaba que el octavo álbum de la banda se sincronizaba perfectamente con el clásico de 1939, El Mago de Oz. Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. Como explica el artículo, existe una conexión, no, realmente una sincronización entre ambos, que escapa a la lógica o a la comprensión.
El artículo señala cómo las letras presuntamente coinciden con la historia, mientras que los movimientos de los personajes se sincronizan con la música. Entonces, ¿hay algo de cierto en esto? La respuesta es un decepcionante no. El baterista Nick Mason dijo a BBC One en el 2010 que le parece impensable que Pink Floyd cree un álbum en torno al Mago de Oz. Mason añadió, el hombre de hojalata, el hombre de paja y todo lo demás no tiene absolutamente nada que ver con ese disco en particular. Los miembros restantes de Pink Floyd se pelearon por años. Las cosas han llegado a ser tan malas. De hecho, que The Independent lo apodó la mayor enemistad del rock. Entonces, ¿qué pasó exactamente? En 1983, Pink Floyd publicó The Final Cut, el último álbum de la banda en el que aparecería el miembro fundador Roger Waters. Willie Christie, el fotógrafo detrás del arte del álbum, explicó que la ruptura estaba en el horizonte, ya que tanto David Gilmour como Waters encontraron el proceso de grabación muy duro y se enfrentaron en el proceso. Waters abandonó la banda en favor de una carrera en solitario en 1985, con la impresión de que Pink Floyd, tal y como lo conocían los fans, se disiparía. No fue así, y en 1987 Pink Floyd, sin Waters, lanzó A Momentary Lapse of Reason, pero no lo hizo sin dificultades. El bajista demandó a la banda en 1985 para evitar que el nombre de Pink Floyd volviera a utilizarse. Según BBC, declaró que la banda era una fuerza creativa gastada. La batalla duró 2 años, resolviéndose fuera de los tribunales, pero las tensiones se mantuvieron por años y los miembros restantes acabaron reuniéndose en el escenario décadas después. En el 2013, Waters admitió en el programa Hard Talk de BBC que estaba equivocado, añadiendo, por supuesto que lo estaba, ¿a quién le importa? Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de grunge sobre tus bandas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.